Perfecto. Ya, entonces tenemos presente hoy día a don Claudio Cid, don Darwin Peña, Felipe Jara, Hugo Belmar, Matías Otárola, Nelson, no tiene el apellido, Yuri Rifo. Don Nelson, ¿cuál es su apellido, perdón? Disculpe, buenas noches, profesor. Nelson Don Vergara. Vergara, perfecto, Sí, gracias, para tenerlo registrado en clase. Ya. Vamos a esperar un par de minutitos, a ver si llega alguien más. Solamente un minuto, vamos a empezar. Ya, ahora sí, ahora se agregaron un par de alumnos más, entonces comenzamos, les doy la bienvenida y empezamos, ¿ya? Bueno, la clase de hoy vamos a cambiar el tema, vamos a empezar lo que es circuitos con corriente alterna, ¿ya? Esta clase la voy a hacer como una introducción, pero un repaso también, pero mucho más breve porque estos conceptos deberían manejarlo, pero igualmente quise hacer un pequeño repaso para que ustedes, si tienen alguna duda, me, me- me interrumpan y me digan en qué no quedaron muy claros, porque aquí hay hartas definiciones, hay harto concepto fundamental y lo que lo vamos a usar hacia adelante. Entonces, me gustaría que si no queda algo claro, me digan inmediatamente qué es lo que no les quedó claro para yo hacer mi mejor esfuerzo para explicar, ¿ya? Esa es la idea en esta clase. Qué bueno que haya sido por Zoom porque esta parte tiene una parte de teoría, un repaso, que no es difícil, pero es necesario uniformar ciertos simbologías, ciertos conceptos que vamos a usar de aquí para adelante, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Debiera estarse viendo eh, esto que dice corriente alterna, el capítulo 2, ¿ya? De la guía. Este otro apunte que me facilitó un colega, así que también lo voy a facilitar en la plataforma para que lo tengan y lo revisen bien porque es bastante resumido y tiene todo lo que se necesita saber de aquí para adelante, ¿ya? ¿Lo ven o no? ¿Está clarito? Ya. Sí, se ve, por Sí. Bueno, ¿qué es lo que es la corriente alterna? ¿Ya? Bueno, la corriente alterna es una forma de energía, ¿ya? Donde, eh, al contrario de la corriente continua, esta energía o este voltaje fluctúa, ¿ya? Y la manera en que fluctúa es una manera sinusoidal.
¿ya? O sea, nunca está quieto el voltaje instantáneo. Esa es la clave, ¿ya? Esto oscila, en nuestro caso, oscila 50 ciclos por segundo, 50 Hz, y genera una tensión que tiene una amplitud máxima, una amplitud mínima y un valor medio cero, ¿ya? Y la forma es sinusoidal, ¿ya? ¿Y por qué sinusoidal? Lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Eso es lo que aparece en los sistemas eléctricos, digamos, de transmisión, de distribución, y es la forma más, digamos, eficiente para poder convertir, para subir, para bajar niveles de tensión con transformadores, ¿ya? Esto ha sido así durante muchos años, ¿ya? No sé, 100, 120 años ya, que sigue siendo igual, pero no me cabe duda de que va a cambiar y en 50 años más o en 20 años más no va a ser igual, ¿ya? Probablemente tengamos sistemas de transmisión de corriente continua. Eso es una realidad que a poco va a ir dándose porque la energía que se produce en un parque fotovoltaico es de corriente continua. Entonces, para poder inyectarla al sistema eléctrico, hay que transformarla en una alterna compatible, ¿ya? ¿Y por qué es alterna? Porque si ustedes ven la manera en que se produce una FEM, una fuerza electromotriz, a través de una máquina rotatoria, tiene esa forma, ¿ya? Tiene un rotor, ¿no es cierto? eh, donde se genera un campo magnético rotatorio, ¿no es cierto? Que depende de un ángulo, ¿no es cierto? Y cuando el ángulo está en cero, ¿no es cierto? La inducción en la bobina del estator es cero, ¿ya? A medida que va subiendo, perdón, va girando esto en el sentido de contra las agujas del reloj, ya va subiendo la tensión inducida hasta un máximo que es cuando pasa justo por la línea central magnética, ¿no es cierto?, de esta bobina, de este conjunto de bobinas, ¿no es cierto? Pasa por un máximo, ¿ya? Después, a medida que aumenta el ángulo, pasamos los 90 grados, va bajando, ¿no es cierto?, a cero nuevamente cuando se pone horizontal y después empieza a crecer de la misma manera en forma negativa hasta un mínimo, o sea, perdón, hasta un mínimo que es a la vez el valor más intenso, pero de signo negativo, cuando este rotor o esta espira, digamos, está alineada con el norte de esta, digamos, de esta bobina, de esta torre. Y después nuevamente a los 360 grados vuelve a cero y esto se repite por cada rotación de, el- de esta espira, ¿ya? Se genera una tensión inducida. Ese es el origen de por qué es senoidal, ¿ya? Si es que se lo habían preguntado alguna vez, ¿ya? Esa es la manera en que se produce una tensión eh, a partir de una máquina rotatoria, un alternador, ¿no es cierto? O un generador de inducción, se produce una tensión inducida de tipo senoidal, ¿ya? Esa forma senoidal, ¿ya? Esa es la razón, ¿no es cierto? El generador de corriente continua produce una tensión continua y eh, el alternador o el generador de corriente alterna produce esta tensión sinusoidal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de esta tensión? Que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Cambia de polaridad. Cambia de polaridad con cada rotación de la bobina o la espira del rotor. Y esto se repite 50 veces por segundo y en Norteamérica se produce 60 veces por segundo, ¿ya? Hay una diferencia ahí tecnológica en cuanto a la frecuencia
pero no hay más que eso. O es 50 o es 60. No tenemos sistemas de 55 o de 65 Hz. Deben ser muy rebuscados los sistemas que transmiten energía en otras frecuencias, pero los hay. ¿Ya? Hay sistemas que transmiten en 400 Hz. Los sistemas de comando de los aviones transmiten en 400 Hz y en algunos buques se transmite a 1100 Hz, creo. Pero esas son aplicaciones muy especializadas y son, digamos, más bien para equipos de aeronavegación o navegación, eh, plataformas inerciales, giroscopios, etcétera, ¿ya? Pero lo normal es que sean 50 Hz, ¿ya? Y no hay otra, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. eh, el símbolo para la corriente o para el voltaje alterno es justamente una sinusoide, ¿no es cierto? Aquí se muestra la sinusoide dentro de la símbolo de fuente de voltaje. Esto tiene una polaridad, ¿cierto? Que no tiene mucho sentido cuando es una sola fuente, ¿ya? Sabemos que la polaridad cambia por cada semiciclo, pero cuando aparecen dos fuentes con distintas polaridades, ahí hay que indicar cuáles apunta en sentido positivo y cuál apunta en sentido negativo. ¿Ya? O sea, eventualmente podríamos tener fuentes alternas con distintas polaridades que se oponen. ¿Ya? Así que cuando aparece una sola fuente, no es necesario colocar la polaridad, pero cuando aparecen más fuentes de excitación sinusoidal se podría dar el caso de una polaridad inversa, como lo que pasa con los secundarios de los transformadores. ¿Ya? Bueno, la expresión matemática, aquí hay una persona esperando, parece, don Samuel Carrillo. Hasta el momento vamos bien, ¿está todo clarito? Vamos bien. Sí, qué bueno. Ya, entonces, eh, si hay algo que yo diga y que ustedes están en duda, por favor me interrumpen. ¿Ya? Esa es la idea de esta clase. Ya, el voltaje, ¿no es cierto? Va a depender del ángulo de rotación, ¿no es cierto? El alfa. Y ese ángulo de rotación, ¿no es cierto? Va a definir el voltaje instantáneo, que en este caso es un V máximo por el seno de alfa, ¿ya? Por tanto, tenemos un valor instantáneo que es V de alfa o V del ángulo. El valor máximo que toma el valor de voltaje en la bobina, el alfa es la posición instantánea, ¿no es cierto? El desplazamiento angular de la bobina respecto al eje horizontal en radianes, ¿ya? Ojo aquí que eh, el concepto de radián puede ser confuso a la hora de trabajar con fasores, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? La velocidad con que se mueve este ángulo, o sea, la rapidez con que se mueve el rotor, ¿no es cierto? Se mide también en radianes por segundo, ómega, ¿no es cierto? Y t es el tiempo que tarda la bobina en recorrer un ángulo a una velocidad ómega, ¿ya? O sea, en todo instante de tiempo el ángulo va cambiando con una velocidad constante, con una rapidez constante, ¿ya? Y esa rapidez es omega t. O sea, perdón, la rapidez es ómega en radianes por segundo. Por lo tanto, en todo momento se va produciendo un ángulo distinto constante, ¿no es cierto? El periodo es el tiempo que dura una oscilación completa. Si la máquina es un alternador, o sea, un par de polos, es el tiempo que tarda en rotar una sola vuelta, o sea, desde alfa igual a cero hasta 360 grados, que serían 2pi radianes. Por tanto, el periodo es 2pi dividido por ómega.
donde omega es la velocidad en radianes por segundo, velocidad de rotación, frecuencia, ¿ya? ¿Cierto? Una cosa es la máquina eléctrica, su velocidad de rotación, y otra es la frecuencia de las corrientes, ¿ya? Si la máquina tiene más pares de polos, la, la velocidad de rotación mecánica la frecuencia en radianes por segundo ya no son iguales, ¿ya? Digamos, se incorpora el número de pares de polos para calcular la nueva frecuencia de las corrientes. Dicho eso, entonces la frecuencia en hertz es uno dividido por el periodo, ¿cierto? En segundos, de modo que la velocidad angular, ¿cierto? El omega es 2pi por f o 2pi dividido por t en radianes por segundo. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿El omega es una constante? Correcto. El omega es una constante porque la frecuencia es constante. Idealmente, ¿ya? Idealmente la frecuencia es constante. Puede fluctuar entre 50,1, 49,8, pero el omega siempre lo vamos a suponer en este curso como constante, ¿ya? Va a depender de la frecuencia, solamente. Si es O sea, 50 Hz, si varía el omega, quiere decir que la frecuencia está variando. sí, si varía el omega es porque la frecuencia está variando. Sí. O sea, en el fondo, eh, el omega es una velocidad angular, ¿no es cierto? Y la frecuencia es el periodo de oscilación de la senoidal, ¿ya? Para nosotros, en realidad se trabaja más bien con hertz. Sabemos que el hertz es una repetición por cada segundo, ¿no es cierto? Se repite 50 veces. Cuando hablamos de 50 hertz es porque se repitió la misma senoidal 50 veces en un segundo, ¿ya? Entonces, en todo momento, en todo momento, ¿no es cierto? El voltaje tiene un valor distinto, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa es la expresión del voltaje eh, expresado como seno de alfa, ¿ya? Parte en cero, ¿no es cierto? En pi medios alcanza el máximo, en pi alcanza cero, en 3 pi medios alcanza el mínimo negativo, ¿cierto? Y en 2 pi alcanza cero nuevamente, ¿ya? Y aquí hay muchas maneras de expresar el voltaje, ¿cierto? Puede ser como una senoidal o como un coseno desfasado, ¿ya? Aquí esta expresión dice que esta misma forma de onda se podría tratar de un coseno que parte atrasado en 90 grados, ¿ya? Lo mismo acá. Hay algunos libros que establecen que el voltaje se expresa como un coseno, ¿cierto? De alfa. Y cuando queremos trabajar con el seno, se trata de unas. Este signo que está aquí complica bastante la gente, ¿ya? Cuándo es adelanto, cuándo es retraso. Por eso me pareció pertinente poder ver este tema ahora, porque después lo vamos a asumir, ¿ya? Vamos a asumir este tipo de cosas, ¿ya? Gráfico de una onda senoidal, en radianes, en grados o en el tiempo, en segundos, ¿ya? Es todo lo mismo, ¿ya? Nosotros podremos hablar de una onda expresada en grados, digamos angularmente en grados, de 0 a 360, o angularmente en radianes, de 0 a 2 pi, o en el tiempo, en segundos, ¿no es cierto? En t cuarto, ¿no es cierto? En t medios, que sería la mitad del periodo, tres veces, tres cuartos del periodo y el periodo, ¿ya? La onda senoidal
tiene ese comportamiento, ¿cierto? Alcanza un pic positivo en un cuarto del periodo y alcanza un pic negativo en tres cuartos del periodo. Para la frecuencia de los 50 Hz, este periodo sería 20 milisegundos, ¿ya? En el caso Chile, ¿no es cierto? El periodo es 20 milisegundos. En el caso Estados Unidos es 16,67 milisegundos, ¿ya? Algunos libros, cuando ustedes vean literatura, se van a dar cuenta que la frecuencia la toman como 60 Hz y el periodo la toman como 16,67 milisegundos. Entonces, van a acordarse de que en realidad las bases de la frecuencia son distintas en distintos países, ¿ya? Nosotros tenemos acá, creo que aquí, Argentina igual 50 Hz. Ya, entonces, los valores de una senoidal en función de el alfa en grado, en función del alfa en radianes, en función del tiempo, en el periodo, ¿no es cierto? Va tomando esos valores, ¿ya? En cero, al igual que en 180 grados y en 360 da cero. O sea, la senoidal parte en cero, en la mitad del periodo vuelve a ser cero y al final del periodo vuelve a ser cero. Lo que pasa entre medio es una onda senoidal que crece, ¿no es cierto? Que llega hasta uno más uno en el primer periodo o en el primer semiciclo y después llega hasta menos uno en la mitad del segundo semiciclo, ¿ya? En un cuarto del semiciclo esto es raíz de 2 medios, ¿ya? Que sería el seno de 45 grados. Ese es un 0,7 raíz de 2 medios, ¿ya? Ese es el valor de la función senoidal, ¿ya? No, no del voltaje. El voltaje tenemos que multiplicarlo por el valor máximo del voltaje. Y aquí empiezan los problemas. Formas de onda con desplazamiento de fases. Aquí quiero que me pongan atención y por favor pregunten, porque quedarse con dudas aquí es fatal. Un circuito con corriente, con generador de alterna y una carga eh, que puede ser resistiva, puede ser R con L, R con C o RLC. Aquí cabe de todo. Si fuera un motor eléctrico, esto sería RL, ¿ya? Normalmente las cargas de motores eléctricos son inductivas, por lo tanto la carga al ser RL va a generar un desfase en la corriente, ¿ya? Entonces, lo que tenemos aquí es una senoidal sin desfase, ¿cierto? Esta senoidal sin desfase sería de máximo seno de alfa, pero acá tenemos dos señales desfasadas, ¿cierto? Dos señales desfasadas. Por ejemplo, esta señal se trata de una senoidal que viene adelantada, ¿no es cierto? Esa senoidal viene adelantada porque su partida por cero, ¿no es cierto? Su inicio está antes de t igual a cero, ¿ya? ¿Se fijan? Uno se para aquí en el origen y ve dónde se inicia y empieza a subir beta radianes antes, ¿ya? O sea, se adelantó la subida de la senoidal, por lo tanto se habla de una forma de onda en adelanto, que puede ser una corriente, en este caso una tensión, pero también podría ser una corriente, ¿ya? Acá es el caso típico, digamos, cuando la corriente se adelanta es porque es una carga capacitiva, ¿ya? Y si se trata de una corriente, se hablaría de una corriente atrasada, ¿ya? Esta señal es una senoidal que viene atrasada, o sea, su inicio por cero para ir creciendo se produce beta radianes después de que t igual a cero. En el momento digamos, de inicio t igual a cero, todavía le faltaba completar, por tanto, viene atrasada. Así se miran las señales senoidales. Se miran en el instante t igual a cero y por dónde parten. Si estaba partiendo eh,
adelantada o estaba partiendo atrasado. Señales en adelanto o atraso. Ya, aquí quiero que pongan atención. Aquí es cómo, cómo es una onda o una señal de corriente en un circuito resistivo, ¿ya? En el circuito resistivo, en el primer periodo de la señal se produce una onda de corriente totalmente en fase con el voltaje, ¿ya? En el mismo sentido y sin desfase, ¿ya? Porque la corriente es V dividido por R. Por tanto, es una réplica, es una versión escalada de lo que es el voltaje, ¿cierto? Pero de una magnitud menor, dependiendo de la resistencia. Si la resistencia es muy alta, va a ser cada vez menor la corriente en amplitud. Es senoidal, pero de menor intensidad. Entonces ahí se ejemplifica una corriente y una tensión en un circuito eléctrico resistivo, sin presencia de L y sin presencia de R. ¿Ya? Valores instantáneos, ¿cierto? De una señal senoidal, un voltaje. A ver si me cabe esto. Ahí sí. Ya, esto es una señal cuyo valor peak es 40 volts, ¿cierto? Por tanto, tiene más 40 como valor máximo y menos 40 como valor mínimo. Y a medida que pasa el tiempo, tiene distintos valores. Por ejemplo, esta señal tiene periodo 6 milisegundos. Por tanto, eh, la mitad, un semiciclo son 3 milisegundos y un cuarto sería 1,5, ¿ya? Un cuarto de periodo. Entonces, esto sería un valor instantáneo, ¿no es cierto?, en 0,5 milisegundos. Tiene 20 volts. Después, en 3,5 milisegundos tiene menos 20. Aquí, valores que son dependiendo del tiempo. Ya. Valor máximo, sabemos que es eh, Vmax en el caso del voltaje o Imax, intensidad de corriente máxima, dependiendo si es voltaje o es corriente, y se produce en un cuarto del periodo, se produce el valor I máximo o V máximo, y en tres cuartos del periodo se produce el I o el V mínimo, ¿ya? Hay un concepto que se llama valor peak to peak, ¿ya? El valor peak to peak es la diferencia entre el máximo y el mínimo, o sea, dos veces V máximo. Ese es el valor peak to peak. Valor peak to peak es la máxima excursión del voltaje, ¿ya? Hasta dónde, cuál es la distancia, cuál es la diferencia entre la cumbre y el mínimo del valle, ¿ya? Entonces, tenemos V máximo aquí, V mínimo menos Vm por acá. La diferencia es 2 Vm, 2 V máximo, ¿ya? Ese es el valor peak to peak, ¿ya? Y aquí vienen los conceptos un poco más difíciles de asimilar. ¿Qué es lo que es el valor medio de una señal en alterna? ¿No es cierto? El valor medio es la componente continua. Muchos les dicen la componente continua, ¿ya? Como la señal senoidal es perfectamente simétrica, ¿no es cierto? O bien uno puede decir que el área bajo la curva positiva es igual numéricamente que el área bajo la curva negativa, y como el valor medio es un concepto de área bajo la curva, volts por segundo, los volts por segundo en el caso positivo se cancelan con los volts por segundo en el caso negativo, por tanto es cero, ¿ya? Eso ocurre con todas las señales de valor promedio cero, llámense senoidales o triangulares o cuadradas.
tren de pulsos cuadrados, ¿ya? En este caso se calculó el valor promedio, ¿no es cierto?, de una señal senoidal y evaluando matemáticamente da cero. Y es lógico porque, digamos, la manera en cómo se forma la senoidal a partir de una espira que rota en un campo magnético constante, ¿no es cierto?, da origen a una cantidad de volt por segundo positiva y otra negativa. Aquí, valor efectivo. Ya. Y este concepto, créanme que siempre genera problemas porque la gente no lo entiende muy bien. ¿Ya? ¿Qué es el valor efectivo RMS de una señal alterna? ¿Ya? Muchos dicen B máximo partido por rey de 2, pero ¿cuál es el origen de eso? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Quién tiene alguna claridad conceptual que me diga qué es lo que es el valor efectivo, conceptualmente? No, nadie se atreve. Yo sé que es un concepto difícil, pero Profesor, para eso estamos. creo que está relacionado con el valor que hay realmente y con el que miden los instrumentos. Mm, puede ser, sí, tiene relación, pero no es la respuesta más exacta. No es la respuesta más exacta. Por ahí va. También se puede hablar sobre ese concepto del valor RMS de los instrumentos, ¿ya? Lo que pasa es que antiguamente los voltímetros y los amperímetros eran de aguja, ¿ya? A lo mejor ustedes no lo alcanzaron a conocer. Hoy día todo es digital, ¿no es cierto? Todo es computarizado, pero hace 30, 40 o 60 años todo era mecánico, era electromecánico. Por tanto, la manera de medir voltaje y corriente era a través de senoidales. Por tanto, eran análogos. análogo, correcto. La manera en que se podía medir un voltaje era a través de una deflexión de una aguja. Y esta aguja tenía un resorte y tenía unas bobinas. Y esas bobinas recibían el voltaje en alterna, ¿no es cierto? Y generaban una suerte de fuerzas oscilatorias que se compensaban de modo que la fuerza a la aguja era una fuerza constante, ¿ya? O sea, tenía toda una circuitería para que en la medida que el voltaje subía, se aplicaba más fuerza a una aguja digamos, con un resorte, un muelle que la podía contrarrestar, ¿ya? Entonces era todo un aparato de relojería y calibrado para medir el voltaje efectivo, ¿no es cierto? Qué sé yo, de una onda senoidal. Pero resulta que hoy en día los voltajes y las corrientes tienen distorsiones armónicas, ¿ya? ¿Por qué tienen distorsiones armónicas? Porque hay muchas cargas que no son lineales, ¿ya? Son de tipo electrónico, sobre todo lo que son iluminación LED o computadores tienen una suerte de contaminación armónica y eso hace que las corrientes ya no sean sonideales. Por tanto, todos estos elementos antiguos analógicos que asumían una señal senoidal reciben una señal totalmente distorsionada, por lo tanto, tienen lecturas erróneas. ¿Ya? No se puede trabajar con un instrumento de aguja en presencia de armónicos. La única manera de hacerlo es a través de un aparato electrónico y el aparato electrónico de alguna manera evalúa eh, digamos, el valor eficaz o el valor RMS a través de los armónicos, ya sea a través de un conversor térmico o a través de un cálculo numérico
En fin, mientras más preciso es la lectura de una señal con armónicos, es más caro el instrumento, ¿ya? Hay instrumentos que tienen cierta precisión, hay otros instrumentos que son de alta precisión para evaluar más armónico, pero ahí se complica bastante el tema de la medición. Las cargas inductivas, profesor, son las que generan más armónicos, ¿cierto? No, la carga inductiva no genera armónico, la carga inductiva de hecho es súper lineal, igual que la carga capacitiva, ¿ya? O sea, todo lo que vamos a ver ahora son cargas lineales, ¿ya? No tiene que ver con lo armónico, tiene que ver con el proceso de rectificación, proceso de resistencias no lineales, ¿ya? Esos son temas que los van a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero una carga L es lineal. O sea, yo en una carga, en un inductor, si yo le conecto una fuente de voltaje senoidal, me responde con una corriente perfectamente sinusoidal, ¿ya? Desfasada, pero sinusoidal, ¿ya? En un condensador lo mismo, yo lo alimento con tensión alterna y me responde con una corriente alterna perfectamente sinusoidal, pero desfasada, ¿ya? Los desfases no son distorsiones, ¿ah? Los desfases son comportamientos de las cargas no lineales y eso no es una distorsión. Distorsión es cuando se pierde la forma senoidal, ¿ya? Ya no es seno de X, no es seno de alfa, es seno de alfa más seno de 3 alfa más seno de 5 alfa, y ahí aparecen los armónicos, ¿ya? Entonces, en el caso nuestro, vamos a trabajar solamente con una sola frecuencia armónica, que es la fundamental, ¿ya? Ya, entonces perdón, Sí. ¿alguien quería decir algo? Profesor, como dijo, el desfase no es. El desfase no es una distorsión, ¿ya? El desfase de una señal no es distorsión, ¿ya? El desfase es un comportamiento típico de una carga lineal, ¿no? ¿Ya? La distorsión es cuando se pierde la forma de la senoidal, cuando aparece una señal adicional en frecuencia. Ponte tú, tengo seno de omega t y me parece 0,1 seno de 3 omega t, un tercer armónico. Cuando aparece eso, hay una distorsión. Eso es distorsión, ¿ya? Entonces, la distorsión no tiene que ver con el desfase. El valor de RMS, entonces, es el valor pico máximo dividido por raíz de 2. Sí, eso es, para una senoidal. Ahora lo voy a explicar bien. Tengo incluso preparado aquí una. Sabía que este tema es un poquito árido y lo voy a ejemplificar de la mejor manera posible. A ver, voy a compartir la pantalla. Y siempre es bueno retomar estos temas porque aunque uno lo aprenda, siempre se olvida, ¿eh? Siempre uno como que lo asume y no lo piensa más, pero pensémoslo bien una vez, para que después no nos pese nunca más la ignorancia de no saberlo. ¿Ya? Vamos a ver esto. Voy a tratar de aumentar aquí la. A ver qué pasó aquí. Acercar. Ya. Aquí no sé si lo ven bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Es un circuito de corriente continua, ¿no es cierto? Ya. Este es un circuito de corriente continua con una batería que tiene un valor de E volts. Pueden ser 100 volts, 12 volts, lo que sea. Y una carga R. ¿Ya? La potencia instantánea es el producto de la corriente con el voltaje. Como la corriente y el voltaje son constantes, ¿no es cierto? Eh, la potencia instantánea es V cuadrado dividido por R. O sea, en este caso sería E cuadrado dividido por R. O sea, hasta ahí no hay nada nuevo, ¿no es cierto? En una carga con una batería pasa eso. La potencia instantánea y la potencia promedio es E cuadrado dividido por R.
Pero ¿qué pasa cuando cambiamos la fuente por una alterna, donde tenemos una tensión B máximo seno de omega t, ¿ya? Como lo hemos venido hablando, ¿cierto? Esa tensión que fluctúa también produce una corriente y una potencia instantánea. Esa potencia instantánea, en el caso de una carga R, sería voltaje al cuadrado dividido por R, o sea, Vm cuadrado seno cuadrado de omega t dividido por R, ¿ya? Por tanto, la potencia instantánea en la carga R fluctúa de esa manera. Pasa de cero a un máximo, cae de nuevo a cero, vuelve a subir y cae a cero. O sea, en un periodo sube y baja dos veces, ¿ya? ¿No es cierto? Esta sería la potencia instantánea que produce el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Y esta sería la potencia instantánea que produce el semiciclo negativo, ¿no es cierto? En el semiciclo negativo, la corriente y el voltaje son negativas, por lo tanto, la potencia instantánea sigue siendo positiva, ¿ya? Esa es la, digamos, lo que ocurre con una carga R, que a pesar de que la tensión es negativa, la corriente también es negativa, por lo tanto, el producto negativo con negativo sigue dando positivo, por tanto, en todo momento la potencia instantánea es positiva, en todo momento en una carga R, porque en una carga RL eso no es cierto. ¿Ya? Pero aquí en todo momento la potencia instantánea es positiva. Por tanto, yo planteo aquí el valor medio de la potencia instantánea. ¿No es cierto? Calculo 1 dividido por el periodo integral de la, la potencia instantánea al cuadrado. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué. Esto es pi nomás. ¿Ya? No es pi al cuadrado. ¿Ya? Hay un pequeño error. Es uno partido por 2pi, integral entre 0 y 2pi de la potencia instantánea, no al cuadrado como sale ahí. Ya, hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Pero ¿cómo evaluamos esta integral? Es súper fácil, ¿ya? Vamos a seguir con la segunda parte. Agrandamos ¿Cuál esto. era el error que dijo que aparecía ahí, profe? En la Al anterior. cuadrado. Era la potencia instantánea al cuadrado, ¿ya? No, eso había que borrarlo. Se me escapó un cuadrado ahí. Ya. Entonces, ese era el error. Ya, la potencia promedio es la 1 partido por 2pi integral de la potencia instantánea, ¿ya? Y la potencia instantánea aquí era Bm cuadrado dividido por R seno cuadrado, ¿ya? Entonces, metemos todo esto dentro de la integral, ¿no es cierto? Sacamos el Bm cuadrado hacia afuera, el R, todo El el profe, cuento. profe no, ¿Sí? no está compartiendo. Ah, perdón, gracias. Dame un segundo. Ahí está. No, esa no era la segunda parte que quería compartir, ¿eh? Ahí sí. Ah, ¿se ve o no? Sí, profe, ahora sí. Ya, entonces, como les explicaba, la potencia instantánea, si yo la integro entre 0 y 2pi, le sacamos el cuadrado aquí, no tiene nada que ver, me da la potencia promedio. Ya la potencia promedio, entonces, reemplazando la potencia instantánea al cuadrado, el Vm cuadrado sale hacia afuera de la integral, lo mismo el R y me queda evaluar esta integral. Y aquí hago uso de la identidad seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 omega t dividido por 2. Ya es una identidad trigonométrica. Ya el seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2 omega t dividido por 2. ¿Ya?
Entonces, evaluando esa integral, me queda eh, esta parte de aquí adentro, me queda eso, que es un término constante, ¿ya? Y aquí viene lo simpático. Este término de aquí vale cero, ¿ya? ¿Por qué vale cero? Porque es una integral en un periodo de una señal alterna. La cosenoidal es una alterna que pasa por positivo y negativo, por lo tanto, el valor promedio de eso es cero, ¿ya? El valor promedio de eso es cero. Sigamos con esto, me queda solamente potencia instantánea, es Vm cuadrado dividido por R, se van los dos pi, ¿no es cierto? Y me queda finalmente Vm cuadrado dividido por 2R, ¿ya? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la potencia instantánea, perdón, la potencia promedio en una resistencia que se alimenta con una alterna me dé V máximo cuadrado dividido por 2R? Significa que si yo pudiera reemplazar la fuente de alterna por una fuente de continua que tiene un valor V máximo dividido por raíz de 2, ¿no es cierto? Me daría la misma potencia que la batería, ¿ya? Se me perdió el circuito de la batería, pero lo voy a colocar de nuevo para que hagan digamos, la equivalencia, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Una batería, ¿ya? Y aquí la resistencia, ¿ya? Lo teníamos en el ejemplo, digamos, en el dibujito anterior. El valor el voltaje era E, ¿no es cierto? El valor de la resistencia era R, ¿no es cierto? Y la potencia, ¿no es cierto? La potencia promedio era igual E cuadrado, ¿no es cierto? Dividido por R, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, se entiende que es E cuadrado, ¿ya? A pesar de que el E quedó, digamos, al mismo nivel del 2, pero es E cuadrado dividido por R, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo mi batería por una nueva batería que tenga el valor Vm dividido por raíz de 2, ¿qué pasa cuando yo elevo al cuadrado esto? ¿Cierto? Este voltaje que yo considero como un voltaje continuo, si lo elevo al cuadrado, me quedaría eh, Vm cuadrado dividido por 2, ¿no es cierto? Y dividido por R, ¿ya? Por lo tanto, la equivalencia es que en un circuito de continua, una fuente con valor E disipa esa cantidad de energía o tiene esa potencia, y en un circuito con alterna, ¿no es cierto? Que tiene ese valor ficticio, ¿no es cierto? En corriente continua, si yo lo reemplazo, ¿no es cierto? Digamos, en la ecuación b cuadrado partido por r, me da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama equivalencia a nivel de potencia. Eso es lo que permite que uno diga, eh, para hacer el cálculo de la potencia activa en una carga R, uno reemplaza el valor de la fuente de corriente continua por un valor eficaz. Ese valor eficaz es el valor que va a producir una potencia activa, digamos, solamente por el hecho de multiplicar digamos, ese valor, dividirlo por R, ¿no es cierto? B cuadrado dividido por R da la misma, digamos, potencia. Lo podemos ejemplificar. ¿Quién tiene alguna consulta? ¿Quién tiene alguna consulta? ¿Lo habían visto, no? Esto, probablemente.
Ejemplifiquémoslo, ¿ya? Podríamos ejemplificarlo. Nuestra tensión alterna en el sistema eléctrico nacional, ¿cuánto es en valor? ¿Cuánto es el valor de la corriente alterna o del voltaje de corriente continua en la casa? Eje alterno, ¿Sí? 220. 220 volts. Esos 220 volts, ¿no es cierto? Son efectivos, eficaces o RMS, ¿ya? Cuando tú lo llevas a una expresión de una senoidal, una forma de onda, y lo ves en un equipo, un osciloscopio, ¿no es cierto? El máximo da el valor peak, ¿no es cierto? El VM es 311. 311, correcto, 311 volts, porque eso es igual a 220, ¿cierto? Por raíz de 2, ¿ya? O sea, la forma de onda sinusoidal de la casa, ¿no es cierto? De la tensión en cualquier lugar en baja tensión es 311, o sea, llega hasta 311 y eh, el mínimo es menos 311, ¿ya? Imaginemos que tenemos una ampolleta incandescente de esas antiguas, ¿cierto? Y esa ampolleta dice 220 volts, ¿ya? Y le aplicamos los 220 volts alterna, ¿no es cierto? Y enciende, y enciende con el brillo que está calibrado para esa potencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que antes eran 25 watts, 40, 60 watts las ampolletas? Hoy en día son todas LED, ¿no es cierto? Consumen súper bajito, pero antes cuando eran incandescentes, eran calibradas en watts y brillaban según la potencia, ¿ya? Este ejemplo cada vez se va a ir poniendo más en desuso porque yo creo que ya la mayoría no conocen esas ampolletas. Algunos las conocieron, yo creo, ¿no es cierto? Entonces, esa ampolleta de 220 volt RMS, si yo tuviera que alimentarla con una batería, ¿qué voltaje le pongo a la batería? En continua, le pongo 311, 200, no, tiene que ser 220, perdón, si ¿quién, no me quién equivoco. habló? Se supone que el equivalente El equivalente, ¿no es cierto? en continua y en alterna En tendría que ser. continua alterna. Sí, si yo tengo en alterna 220 en continua, también tendría que ser 220. Entonces lo alimentamos con 220, ¿no es verdad? O sea, Pero, no hay problema en colocar una ampolleta con 220 en continua o 220 en alterna, siendo que significan dos cosas distintas, ¿ya? Cuando uno tiene una batería, habla de valor medio, 220 volt corriente continua, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de eh, nivel de tensión en alterna, habla del valor RMS, no está hablando del valor peak, ¿ya? Por tanto, esa es la salvedad, ¿ya? Cuando uno habla de 220 RMS, significa que está hablando del valor efectivo de la senoidal. Es el valor que produce la misma potencia numéricamente que si yo reemplazo ese voltaje por una batería, ¿ya? O sea, yo tengo una ampolleta y le pongo 220 volt corriente continua y enciende, y le pongo 220 volt eficaz corriente alterna y enciende de la misma manera y no tiene ningún problema. Solamente una ampolleta incandescente, ¿ah? Si esta prueba la hacen con una ampolleta de otro tipo, lo más probable es que quemen todo,
¿ya? Así que, por favor, no hagan eso. Es solamente el experimento con, eh, digamos, componentes resistivos, ¿ya? Entonces, eso, estimados, es un asunto que yo quería comentarles. El valor efectivo, entonces, se trata de el equivalente energético, ¿no es cierto?, que produce una onda senoidal en una carga R. Si se tratara de un voltaje, una corriente, el equivalente energético es B máximo o I máximo dividido por raíz de 2. Por eso aparece el raíz de 2, ¿ya? No sé si alguien se haya preguntado por qué aparece el raíz de 2 en todo. ¿Por qué? Porque uno habla más bien de un nivel de voltaje eficaz, ¿ya? No me sirve el peak. El peak es algo que yo lo tengo claro por la forma de onda, pero cuando hablo en términos de potencia, me refiero al valor eficaz, ¿ya? Porque así los cálculos de potencia son así como lo hacíamos en continua, multiplicando b cuadrado dividido por r o r por i cuadrado. Entonces, ¿cuál nivel yo coloco para calcular potencia y energía? El valor eficaz, ¿ya? Ese es como el resumen de estos últimos minutos que he hablado, ¿ya? Es un equivalente en cuanto a Entonces, energía. por ejemplo, cuando se corta después eléctrico y cuando vuelve, el pique es el que quema los equipos, ¿cierto? Cuando se corta la energía y vuelve, Sí, cuando se queman algunos equipos es por el pic. es que en realidad la onda de, digamos, senoidal cambia toda, ¿ah? Cuando vuelve. A ver, voy a hacer un gráfico de la situación que me decía vuestro compañero. Denme un segundo, eso es importante. ¿Ya? Esta es la situación normal, ¿no es cierto? Que la onda sea 220 eficaz, alcanzando un pic de 311. ¿Ya? Pero cuando se corta la energía y vuelve, lo más probable es que haga esto. Y ahí recién uno tiene los 220, o sea, los 220 después de un periodo transitorio bastante agresivo, ¿ya? Cuando vuelve la energía puede ocurrir cualquier cosa, ¿ah? O sea, es un milagro a veces que no se quemen todos los aparatos, porque hay un periodo de uno, de medio ciclo, o de un ciclo, o de dos ciclos, donde la tensión realmente puede superar los 1000 volts, ¿ya? Pero hoy en día no hay regulación de transiente. Eh, bueno, la compañía debería tener todos sus sistemas de regulación de transiente, ¿ya? Pero a veces no es así. Cuando los aparatos estallan es porque realmente llegó un pic que superó eh, algún valor. Un aparato electrónico podría llegar a soportar 500 volt pic, pero más allá de eso se quema, ¿ya? Se queman las protecciones de sobrevoltaje, ¿ya? Y en casos más terribles puede llegar a 2 kilovolts. Entonces, eh, la recomendación es que si se cortó la energía, uno baja el breaker de la casa y ya cuando se aseguró de que llegó, ahí recién lo levanta, porque si espera que se reponga el servicio junto con la compañía, puede ocurrir un transitorio muy alto, ¿ya? O sea, pasa una onda senoidal con un pic muy alto. Y ni siquiera es senoidal, ¿ah? Podría ser una cosa muy extraña, ¿ya? Así que cuidado con eso. Por eso de repente aparece en la tele eh, personas que se les queman los aparatos y es como que lo hubiesen metido al horno, ¿ya? Pasaron muchos ciclos de alta energía, ¿ya? Entonces, sigamos con esto. ¿Alguna consulta todavía que quede? Profe,
RMS es raíz cuadrática media, ¿cierto? Pero Es eh, raíz, claro, del promedio al cuadrado, sí. y eso, ¿qué tiene que ver con el 0,707? Porque, bueno, cuando divide raíz cuadrada por 2 le da 0,707, pero ese es el punto donde se junta la onda del seno y el coseno, ¿cierto? Como en el punto donde se juntan los desfases. No, no, no tiene nada que ver, tiene que ver con la evaluación de la energía de la señal, o sea, de la potencia instantánea, solamente. ¿Ya? No, no tiene que ver con con el, con los desfases, ¿ya? No, Es no, que, sí, es que por eso tenía esa duda, porque siempre había visto, por ejemplo, en el punto donde se junta la señal coseno con el seno, ahí está el 0,707 arriba y abajo. Entonces por eso me sonaba, pero no entendía el concepto. sí, ese raíz de 2 que te decía yo viene del concepto de equivalencia energética, ¿ya? Equivalencia energética, o sea, la senoidal, eh, para transformarla en un valor eficaz que tú puedas multiplicarlo por o dividirlo por R, ¿no es cierto? Cuando uno quiere evaluar potencia, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Toma la R y divide el voltaje al cuadrado, ¿no es cierto? Uno dice V cuadrado partido por R, o R por I cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que uno tiene en la cabeza. Pero ¿cuál voltaje y cuál corriente uno coloca? Uno coloca ahí el valor eficaz, o sea, valor peak dividido por raíz de 2, ¿ya? Ese es el concepto. Porque cuando teníamos los circuitos en corriente continua y calculábamos el balance de potencia, ¿se acuerdan? Decíamos, potencia en watt es V cuadrado partido por R. Y como el V es constante, ¿no es cierto? Es una línea recta, no hay problema en elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? V cuadrado partido por R. Pero ¿qué pasa cuando uno toma una señal que no es continua, que es senoidal? ¿Qué punto tú elevas al cuadrado? ¿El máximo o el mínimo o tres cuartos? ¿Cuál? Entonces ahí uno tiene que evaluar el periodo completo de la señal. Uno evalúa el periodo completo y toma un valor eficaz y dice, ah, este es el valor completo que me resume una onda senoidal en un valor constante, ¿ya? Eso tienen que asimilar, ¿ya? El valor eficaz es el resumen de energía y potencia de una señal senoidal. O sea, como la señal senoidal toma infinitos valores, ¿cómo yo la resumo en un solo valor? ¿Ya? Y ese valor es V máximo partido por raíz de 2, ¿ya? Nada más. Si fuera una señal triangular sería V máximo dividido por raíz de 3. Pero como no tenemos señales triangulares en electricidad, y tenemos solamente senoidales, es siempre raíz de 2, afortunadamente, a menos que nos cambien la onda, ¿ya? Se fijan que eh, este concepto, digamos, de valor eficaz no es tan sencillo de asimilar a la primera. Por tanto, le vamos a seguir dando vuelta a este concepto porque yo he visto muchos estudiantes y egresados que tienen problemas con esto del valor eficaz de una señal, ¿ya? Entonces, como para que se vayan con una idea, fuerza, sobre el valor eficaz es el resumen de todo lo que pasa con una señal que va desde cero hasta un pic y después por un mínimo hasta a cero, ¿no es cierto? En todo un periodo, ¿qué es lo que pasa con esa señal? Como yo no lo puedo describir punto a punto porque tiene infinitos valores, yo evalúo un índice que se llama valor eficaz, que es digamos, el promedio, es el valor medio de la potencia instantánea. Entonces, es como que si yo transformara eso en un solo valor de una batería, porque la batería tiene un solo valor de voltaje y tiene, para efectos de potencia, uno ocupa ese valor de voltaje. Pero la onda senoidal tiene infinitos valores, ¿no es cierto? Todo el momento cambia, cambia todo el rato. Por lo tanto, para ejemplificarla en un solo valor, en un resumen, se caracteriza en un valor eficaz. Y el valor eficaz solamente depende del valor peak, que se divide por raíz de 2, y eso te da el 220 que nosotros conocemos, ¿no es cierto? O el 380, ¿no es cierto? Digamos, el pic da mucho más alto, ¿ya? Entonces, los valores que aparecen en los transformadores y en los equipos hablan del valor eficaz de la onda senoidal, ¿ya? Entonces, para no tener que
En ningún equipo a uno le colocan tensión de entrada 311 por seno de omega T, ¿ya? Que también sería algo válido, ¿no es cierto? Si uno ve en la casa y en vez de que pusieran 220 le colocan 311 multiplicado por seno por 2 pi por 50 por T. Estaría perfectamente científicamente correcto, ¿ya? Pero en forma práctica uno dice 220 nomás, porque es el valor energético, el valor de lo que me va a producir una potencia finalmente, ¿ya? No me interesa mucho que la senoidal, o sea, le podría gustar al profesor de electrónica o de electricidad que sea así, pero para la mayoría de la gente eso es irrelevante. Solamente consta de un número que se llama, que le ponen 220 o 380, ¿ya? Profe, ¿Sí? y, y la raíz de 3 entra después cuando se ve trifásico, ¿cierto? Ah, sí, sí, la raíz de 3 es otro concepto. Eso no tiene que ver con energía, tiene que ver con, digamos, los triángulos o sea, la estrella de voltajes o de corriente, ¿ya? Eso tiene que ver Claro, con sistemas trifásicos. porque ahí igual a mí me pasaba que me confundía con la raíz de 2 y la raíz de 3, entonces ahí no que estaba Sí, aquí. sí, es bien confuso, pero la raíz de 3 no tiene nada que ver con potencia. La raíz de 3 tiene que ver con la disposición de la estrella fasorial trifásica, voltaje R, S o T, ¿ya? Cuando uno trabaja con trifásica, ahí aparece el raíz de 3 por el tema de entre líneas, fase neutro, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con un concepto energético. En cambio, esto del raíz de 2 aparece porque tenemos que caracterizar una onda senoidal con un solo índice, ¿ya? Y ese índice es el valor energético, el que va a producir finalmente la potencia. Cuando yo quiero calcular potencia, yo no estoy preocupado de la senoidal, solamente tomo el valor eficaz y lo multiplico por R o lo divido por R, ¿ya? Me cambian ¿qué es lo que me puede cambiar de una senoidal? Solamente el valor peak, ¿no es cierto? Siempre sigue siendo senoidal, ¿cierto? En Norteamérica son 110 volts, pero también es senoidal, ¿ya? En Chile es 220, pero también es senoidal. Por tanto, para transformarlo en un valor eficaz, dividimos el valor peak por el valor por raíz de 2 y eso nos da los 220 o los 110. ¿Ya? Entonces, tiene que ver más bien con un concepto de qué número uso yo para calcular la potencia. Entonces, para que se les quede bien grabado, el valor que uno utiliza para el cálculo de la potencia activa o reactiva tiene que ver con el valor eficaz, el valor RMS, ¿ya? No el valor peak. El valor peak uno lo usa para calcular el valor RMS, ¿ya? Profe, pero ellos trabajan con 110 como dice usted, Sí, pero con otra frecuencia, con 60, 60, ¿cierto? 60, sí, 60, 110, 60. Profesor, una consulta, porque Sí. si yo, por ejemplo, con un multímetro mido un enchufe, me va a marcar los 220, entonces no me está marcando el pic. No, no te está marcando el pic. El instrumento evalúa toda la señal y saca el valor eficaz y te dice 220. ¿Ya? No está marcando el pic. La única manera bueno, hay instrumentos que son súper sofisticados y que te marcan el pic positivo y el pic negativo, ¿ya? Pero un instrumento básico siempre te va a mostrar el valor eficaz, ¿ya? Si uno quiere saber el pic de voltaje, por ejemplo, puede que haya un desbalance o puede que haya una situación de transitoria, que si yo tengo un vecino que ocupa la soldadora al lado de mi casa y todo el rato me está fluctuando el valor del voltaje y yo quiero saber hasta dónde llegó, yo coloco un instrumento que puede llegar a medir el pic de cierta ventana de horario y uno se puede sorprender y le puede llegar, no sé, a 400 volt pic, 450 volt pic el instantáneo, ¿ya? Basta que el voltaje sea instantáneamente en 400 volts para que ya empiece a quemar algún equipo. No es necesario que sea permanente o efectivo, ¿ya? ¿Ya? Basta que instantáneamente llegue en un instante muy cortito, un microsegundo, llegue a 400 volts y sería todo, ¿ya? Sobre todo para los condensadores, para los semiconductores, para todo lo que es electrónica sensible, basta un valor instantáneo sobre la norma para que se descomponga, ¿ya? Una juguera, un motor de, qué sé yo, de un ventilador,
podría soportar un pic instantáneo de 400 volts y no le va a pasar nada, ¿ya? Pero los aparatos electrónicos se mueren con el valor instantáneo, ¿ya? Me gusta que hagan consulta porque en el fondo, créanme que estos conceptos de valor peak, valor eficaz, eh, no son tan sencillos de masticar al principio, ¿ya? Para nadie. Igual hay unos instrumentos que dicen RMS y hay otros que dicen True RMS. ¿Qué remesa? Bueno, Sí, el, antiguamente cuando los aparatos eran bastante menos sofisticados, el aparato digital tenía en su memoria el RAID de 2. Entonces, lo que hacía era multiplicar por una constante, digamos, el valor de la señal rectificada, ¿no es cierto? Rectifica la señal, la pasa por un condensador y después le aplicaba un 0,7, como decía ahí algún compañero, y como que falseaba la lectura, o sea, daba un valor eficaz un poco engañado, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la onda no es senoidal? Todo ese método falla, ¿ya? El método de rectificar, filtrar y aplicar un divisor uno partido por raíz 2. Es muy sencillo desde el punto de vista de hardware, pero empieza a fallar cuando las ondas no son senoidales. Por tanto, el equipo que realmente mide el valor eficaz en presencia de armónicos y distorsiones es el True RMS, ¿ya? Entonces, cuando habla de True RMS significa que es capaz de manejar señales que no son senoidales, que difieren de la senoidal. ¿Ya? Eso es importante considerarlo. Hoy en día la mayoría de los aparatos son True RMS, pero hace 20 años atrás el equipo True RMS era mucho más caro que un medidor o un multímetro digital clásico. ¿Ya? ¿Ya? Pero por ahora no nos vamos a meter con armónicos, ¿ah? Los armónicos los van a ver creo que al final de este curso con el otro profe y después más adelante. Por ahora todo es senoidal. Ya, entonces vamos a seguir. Ya explicamos esto del concepto de eh, medición de energía con una fuente continua y una fuente alterna, ¿ya? Entonces ya sabemos que si queremos evaluar la potencia en una resistencia, ¿no es cierto? Basta con multiplicar o dividir, ¿no es cierto? El valor peak al cuadrado dividido por raíz 2, el valor eficaz, ¿ya? O sea, hay que transformar, digamos, la senoidal en un solo valor y ese valor es el valor eficaz y con todo eso, con todo ese valor hacemos el resto de los cálculos, ¿ya? Aquí un poco la situación mencionada, ¿no es cierto? Una onda senoidal de voltaje, ¿no es cierto? El voltaje al cuadrado, ustedes ven que cuando uno evalúa la potencia instantánea, aparece el voltaje al cuadrado. Es esta señal la que uno tiene que procesar en valor medio, ¿cierto? Y el valor medio o el valor eficaz, ¿no es cierto? Sería el valor medio o la raíz cuadrática del valor medio, que es lo mismo, raíz cuadrada del promedio al cuadrado. Eso sería V máximo partido por raíz de 2. O sea, si ustedes ven, esto serían los 220, ¿ya? Este valor de aquí sería los 220, sería la batería de continua, que es equivalente en energía a la batería, o sea, al generador en alterna. O sea, el generador en alterna llega hasta V máximo, ¿cierto? Y después disminuye hasta V mínimo, y la batería se mantiene constante en V máximo dividido por raíz de 2 constante, y ambas fuentes producen la misma potencia y la misma energía en una resistencia, ¿ya?
Ya, viendo este gráfico aquí, una onda senoidal es equivalente a una onda plana de una batería. Si esta batería fuera B máximo partido por raíz de 2, la potencia que suministra una y otra son iguales. ¿Ya? Esa es otra manera de explicar el valor RMS también. Ya, vamos a otra cosa un poquito más sencilla, ¿no es cierto? Desfases, diferencia de fases. Aquí no hay. Aquí se trata de una corriente en adelanto y aquí una corriente en retraso, en teta grados. ¿Ya? En fasores, cuando se representa una onda senoidal, se representa con vectores, ¿ya? Y el vector o el fasor eh, que está a 0 grados, ¿no es cierto?, se usa como referencia para colocar el otro. En este caso, el voltaje lo colocamos como fasor de referencia y la corriente aparece en adelanto, suponiendo que esto rota. ¿Ya? Aquí parten las cosas con fasores. Ya. Aquí hay un problema. ¿Cómo sumamos senoidales? ¿Ya? Las senoidales se suman punto a punto. Ya aquí yo tengo dos fuentes senoidales en serie para generar una tensión resultante y ahí están, ¿cierto? La onda más grande es la resultante y las que se suman son una que está a 0 grados, ¿no es cierto? La B1 que es 10 seno omega t y la B2 que es 15 omega t más 60. Más 60 significa que está 60 grados adelantada, ¿no es cierto? Parte 60 grados antes. Y si las voy a sumar, las tengo que sumar punto a punto, ¿ya? O sea, en cero tengo que sumar la que está en fase y la que está desfasada en 60, ¿no es cierto? Que en ese punto lleva 13 volt, resultante da 13, ¿ya? En algún momento estas dos se suman y dan un pic aquí, ¿ya? Pareciera que esta alcanza el pic aquí y esta alcanza el pic acá, por lo tanto en la mitad de los dos la resultante alcanza el pic, ¿ya? Hacer eso de sumar punto a punto es realmente un, eh, una pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Y por eso se utiliza la notación fasorial, ¿ya? Bueno, esto ya lo habíamos dicho ya, la potencia instantánea y la potencia promedio. La potencia instantánea es I por V, ¿cierto? Eh, la potencia promedio se puede evaluar como en una resistencia como R por I cuadrado o V cuadrado dividido por R, siempre que sean RMS, ¿ya? Valores eficaces. Cuando hay cálculo de potencia, ocupen los valores efectivos, no ocupen los valores instantáneos. ¿Ya? Esa es la idea. Ya, esta ecuación que está aquí también es difícil de masticarla, pero tienen que aprendérsela. Ya, esto es qué pasa cuando la tensión y la corriente tienen ángulos distintos. O sea, una puede ir adelantada de la otra o otra puede ir atrasada. ¿Ya? En este caso, tenemos una senoidal con un ángulo de fase teta B, esta un ángulo de fase teta sub i para la corriente y multiplicamos senoidal con senoidal desfasada para evaluar la potencia instantánea. Y miren lo que nos da. Nos da ese término y nos da ese término, potencia instantánea. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Esto de aquí, cuando uno le evalúa el valor medio, esto es cero, porque aquí hay una cosenoidal evaluada en un periodo, es cero. Pero esto es una constante, ¿ya? Eso de ahí B máximo es una constante y máximo es una constante, el 2 es una constante, el teta sub B es un ángulo constante y el teta sub I es un ángulo constante. Por tanto, la potencia promedio me queda como un coseno de algo, ¿ya?
¿Se fijan ustedes? La potencia promedio es función del desfase, ¿ya? O sea, V por I coseno de phi, o coseno del desfase entre corriente y voltaje. Eventualmente, si las señales estuvieran desfasadas en 90 grados, el coseno de 90 grados es, ¿ya? ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Es cero, ¿ya? Cuando la corriente y el desfase, o sea, la corriente y el voltaje están desfasadas en 90 grados, este coeficiente de aquí da cero, por tanto podríamos llegar a tener potencia cero, potencia promedio. ¿Qué significa? Que en un circuito que no tiene resistencia, eh, tenemos un valor de potencia y eso se llama potencia reactiva, ¿ya? O sea, desapareció la potencia activa. Pe- Eso sí, sí, dígame. Una consulta, según el gráfico, ¿siempre es la corriente la que se desfasa, no el voltaje? ¿O igual el voltaje va desfasado? Uno toma como referencia el voltaje, ¿ya? Y en cero. Y la corriente es la que queda o adelantada o atrasada. Por tanto, el teta sub B es cero. ¿Ya? Digamos, el ángulo de desfase del voltaje, uno por conveniencia lo elige como referencia. Por lo tanto, es cero. Queda dependiente solamente del ángulo de la corriente. ¿Ya? Coseno de phi. Ya aquí están términos más genéricos, ¿ya? Pero vale saber, vale la pena saber de que en realidad uno por conveniencia, para no tener que estar evaluando dos ángulos, coloca teta sub B en cero, ¿ya? Como referencia, para no complicar tanto las cosas, digamos. Bueno, aquí hay un ejemplo gráfico, ¿no es cierto? De una carga inductiva. Ustedes ven aquí el voltaje está en referencia a cero y la corriente, esta curva rosada, ¿no es cierto? Está trazada mm, no está trazada en 90 grados, ¿ya? Está trazada en 45 grados, ¿ya? Hay un ángulo ahí de fase entre la corriente y el voltaje. No parece ser un desfase en 90, o sea, sería una carga de tipo RL. Y observen ustedes lo que pasa con la potencia instantánea. La potencia instantánea en algún momento es negativa, pero mayoritariamente positiva, ¿ya? Producto del desfase entre corriente y voltaje, la potencia instantánea asume algunas porciones de tiempo un valor negativo. ¿Qué significa que la potencia de la fuente sea negativa? Significa que está absorbiendo, pero está absorbiendo en lapsos mayoritariamente pequeños. O sea, la mayor parte del tiempo está entregando, ¿ya? Y una pequeña parte del tiempo está absorbiendo. Por tanto, cuando ocurre eso, cuando ocurre en desfase, o sea, cuando la carga no es R, porque cuando la carga era R, esta curva amarilla estaba toda arriba de cero, ¿ya? Nunca tenía una parte negativa, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando calculamos el V máximo partido por R de 2? La potencia instantánea nunca llegaba a cero. O sea, perdón, llegaba a cero, pero nunca negativo. Pasaba de cero a un máximo y después a cero, un máximo. Y en este caso, como hay desfase, ya en algún punto, por ejemplo, aquí la tensión y la corriente tienen distintos signos, ¿ya? Distintos signos. De ahí para atrás tienen distintos signos, por lo tanto la potencia instantánea es negativa. Pero desde aquí para allá, tanto tensión como corriente son signo positivo, potencia instantánea positiva. ¿Dónde cambia aquí otra vez el signo? Aquí cuando el voltaje se hace negativo, a pesar de que la corriente es positiva, la potencia instantánea es negativa. Y entonces hay pequeñas porciones donde la potencia instantánea es negativa. Por tanto, la potencia promedio de esta señal amarilla eh, es más baja que si se tratara de una corriente y un voltaje en fase. Cuando los voltajes y la corriente están en fase, la potencia es más alta.
la potencia activa. Entonces, se puede decir de que hay una potencia aparente, ¿no es cierto? Que es la multiplicación de los dos valores efectivos, corriente y voltaje, y una potencia activa, que sería el valor medio de la potencia instantánea, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva, ¿ya? Que sería la resta en realidad de la potencia, lo que resta de la potencia aparente, ¿no es cierto? Para hacer la suma vectorial, ¿no es cierto? De la potencia aparente, que es más grande que la potencia activa, ¿no es cierto? Si la potencia aparente es más grande que la potencia activa, significa que apareció una componente reactiva. Y la componente reactiva no es una potencia que se vaya a transformar en algo útil, ¿verdad? No es algo que se va a transformar en calor, no es algo que se va a transformar en movimiento, es solamente una potencia que fluctúa entre la carga y la fuente y de la fuente a la carga. Entonces es un vaivén de potencia instantánea que no es consumido, sino que está transportándose oscilatoriamente en las redes, ¿ya? Y eso no es bueno, ¿ya? No es bueno tener potencia reactiva en un sistema eléctrico, ¿ya? Por lo menos Entonces, industrialmente, ¿ya? ¿cómo que se puede interpretar las curvas amarillas que aparecen debajo del eje X? Eso sería como la potencia Esta sería la real. reactiva, sí. Aquí la potencia va hacia la carga y aquí se devuelve una parte. Una pequeña parte de lo que se envió se devuelve. Eh, Pasa del campo magnético de la carga a la fuente, ¿ya? Imaginémonos que esto es un motor eléctrico, una carga RL. Hay bobinas que se cargan con campo magnético y después se descarga el campo magnético a través de una corriente. Por lo tanto, esa potencia de fluctuación, ¿no es cierto? Esta parte negativa sería la parte reactiva. ¿Ya? Aquí está un poquito exagerado, ¿ah? No es tan, digamos, tan grande la potencia reactiva, aquí es menor, ¿ya? Pero esa parte de ahí es la componente reactiva. Y la componente activa sería toda la porción positiva. Todo lo que está sobre el eje horizontal es potencia activa. Y todo lo que está debajo del eje horizontal es potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, en un circuito puramente resistivo, habría solamente potencia activa, ¿cierto? Sí, solamente potencia activa, no, porque toda esta curva está arriba. O sea, está todo esto sobre el eje X, el eje horizontal. Porque si la corriente y el voltaje estuvieran en fase, ¿no es cierto? Todo el tiempo el producto de las dos va positivo. Incluso cuando tienen que oscilar hacia la parte negativa, el producto sería positivo. Pero aquí no, aquí hay partes donde tenemos signos cambiados, ¿no es cierto? Aquí tenemos más, menos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos menos, más, instantáneamente. Entonces, esa componente instantánea, eh, digamos, negativa, es la parte reactiva, la componente reactiva de la potencia. Entonces, en circuitos de alterna tenemos dos tipos de potencia, ¿ya? Potencia activa y potencia reactiva, ¿ya? Entre las dos forman la potencia aparente, ¿no es cierto? La potencia aparente es el producto del voltaje con la corriente, ¿no es cierto? Cuando teníamos una batería, uno multiplicaba voltaje por corriente y decía potencia, ¿ya? No se preocupaba de que hubiera solamente cuando ¿se acuerdan que cuando la corriente era negativa y uno decía, esto absorbe, ¿ya? O esto suministra, ¿ya? Pero aquí en esta situación se producen instantes donde la fuente suministra y la fuente absorbe. Por tanto, hay que evaluar dos situaciones, potencia activa, potencia reactiva, ¿ya?
estos son los conceptos fundamentales que quería, digamos, repasar. Yo sé que, bueno, esto se lo voy a subir, lo pueden seguir estudiando, ¿ya? Denle harta vuelta. Si quieren, consultan libros o vean videos. Mientras más vean conceptos fundamentales, es mejor, ¿ya? Repásenlo harto, porque después cuando veamos los ejercicios, no vamos a estar muy preocupados de los fundamentos, sino que vamos a estar más preocupados de los cálculos. Entonces, me parece bien que repasemos los fundamentos y no desemboquemos en los cálculos, porque los cálculos son un poquito engorrosos y uno se pierde un poco en lo que está calculando si no tiene una noción clara de los fundamentos. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que es un fasor? ¿No es cierto? El fasor es una representación gráfica en el plano complejo, ¿no es cierto? Parte real y parte imaginaria de eh, es la notación rotatoria de una senoidal. Si ustedes ven, hay una equivalencia entre lo que pasa con esa flecha, con ese vector, y lo que pasa con los valores de la senoidal, ¿no es cierto? Esto va describiendo, ¿no es cierto? Va describiendo en el eje horizontal, o sea, perdón, vertical, va describiendo una senoidal en todo el tiempo que se va moviendo el ángulo, ¿no es cierto? Supone que el ángulo va rotando o el ómega va avanzando el ángulo en forma lineal. Por tanto, esto pasa de 0 a 360 en forma lineal y se van produciendo distintos niveles de voltaje. Ya, es por eso se llama fasor. Fasor digamos, de corriente o fasor de voltaje. Fasorial. De ahí viene. De rotor, algo que está rotando en el plano. Fasor de tensión. Profe, entonces un fasor es lo mismo que un vector. Eh, es que en electricidad, en los mecánicos, a los fuerzas le dicen vectores, ¿no es cierto? La representación fasorial de una señal senoidal, o sea, la representación gráfica vectorial de una señal senoidal se dice fasor, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. El vector es una herramienta matemática para representar una realidad y en el caso de la electricidad es conveniente porque vamos a trasladar una senoidal desfasada, ¿no es cierto?, en una componente real y una componente imaginaria, ¿ya? No sé si te respondí la pregunta, Felipe, Fasor. o la dejé más complicada. No, el fasor es una representación gráfica en un plano de una señal que varía en el tiempo. Nosotros sabemos que el fasor tiene una magnitud y tiene un ángulo, ¿no es cierto? Y eso va a representar una señal senoidal, ¿ya? Sabemos que al rotar va produciendo una señal senoidal, pero cuando lo analicemos lo vamos a analizar estático, ¿ya? No lo vamos a analizar rotando, ¿ya? Sabemos que rota, pero cuando lo analicemos, cuando se hagan la suma, los triángulos de potencia, lo vamos a dejar quieto, ¿ya? Lo vamos a dejar, digamos, en una referencia. No, a nosotros no nos interesa que estén rotando, sino que lo que nos interesa es el desfase relativo entre dos fasores. Eso nos interesa, más que estén rotando, no. Porque si los, vec- los fasores están desfasados en teta grados, van a estar desfasados en teta grados que, aunque estén quietos, aunque estén rotando, siempre van a estar en el mismo desfase. No sé si me explico, ¿ya? Esto es una realidad que rota, pero en realidad si hay dos fasores que están desfasados, ese desfase se va a mantener igual aunque estén rotando. Entonces, no nos interesa analizar la situación rotacional. Ya sabemos de que va a originar, un fasor va a originar una señal senoidal como la conocemos aquí. Entonces, finalmente nosotros no nos vamos a preocupar de la senoidal, sino que del fasor, de la representación gráfica que vamos a usar de ahora en adelante, ¿ya? Esa es la comodidad.
Entonces, cuando a uno le hablan de fasor, ve una flecha en el plano real imaginario. Y esa flecha uno sabe que representa una senoidal, ¿ya? Entonces pasamos de una realidad dinámica, que es una senoidal que fluctúa, a una realidad estática donde hay fasores o vectores, como le dijiste tú, que son estáticos. Entonces, la situación fasoidal es más fácil de trabajar que la situación senoidal, ¿ya? O sea, vean los fasores como una comodidad para operar sobre señales senoidales, ¿ya? Porque perfectamente podríamos trabajar todos sin fasores, pero sería una complicación bastante grande, digamos, ¿ya? Es una Profe, ahí herramienta arriba más, decía, dígame. es que arriba en el donde usted mostraba ahí dice que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿cierto? Sí, radianes por O segundo. sea, abajo entonces, cuando dice que teta es igual a omega por t, Ujú. es porque te- podemos conocer el tiempo dividido 1 partido por la frecuencia, ¿cierto? Ese sería mi tiempo de onda dentro del diagrama, ¿cierto? Eh, Por, por ejemplo, yo me refiero a que los 20 milisegundos que se tarda una onda en los 50 Hz ok. es porque lo dividen por la frecuencia. Está referenciado a la frecuencia de 50 Hz, correcto. ¿Ya? Este es o sea, un fasor, ¿no es cierto? Esta es la velocidad con que rota y este es el tiempo. Si el tiempo es cero, teta es cero, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está? ¿En qué parte del gráfico está ahí? ¿Ya? Cuando tú eh, avanzas el tiempo, este vector o este fasor se va abriendo, se va levantando, ¿no es cierto? De hecho, va a pasar desde cero a pi medios, ¿ya? Y cuando llega a pi medios, llega al máximo, ¿no es cierto? 90 grados. Ahí llega a más uno, ¿te fijas? Entonces, si el omega es un valor, ¿no es cierto? Va a depender de la frecuencia. eh, si la frecuencia es más alta, este movimiento va a ser más rápido, o sea, el fasor va a dar vueltas temporalmente más rápido. En particular, para 50 Hz, ¿no es cierto? Este fasor da una vuelta completa, ¿no es cierto?, en 20 milisegundos, ¿ya? Entonces habría que reemplazar aquí F por 50, ¿no es cierto? Sería omega 100 pi, 2 por pi por 50, daría 100 por pi radianes por segundo. Esa sería la velocidad con que se mueve el fasor, ¿ya? Afortunadamente, cuando uno hace ejercicios de esto, piensa solamente en una frecuencia, no piensan que hay dos frecuencias distintas. Todo se mueve a la misma frecuencia, ¿ya? Con la misma rapidez, ¿no es cierto? Es como cuando uno ve los vehículos de la Fórmula Uno en un circuito, ¿no es cierto? Aparecen, de repente van como que todos sincronizados, dando vueltas prácticamente a la misma velocidad, solamente que van desfasados un par de metros, ¿no es cierto? Entre el primero y el segundo y el tercero aparecen bastante cercanos, pero van desfasados, ¿no? Van rotando. Entonces, uno se preocupa de la distancia entre el que va primero y el segundo, y el que va tercero con respecto al primero, también se sabe el tiempo, y son bastante constantes, ¿ya? En algún momento prácticamente están muy pegados, ¿ya? Los fasores son iguales, van rotando a una velocidad, ¿no es cierto? Y tienen un atraso o un adelanto entre ellos, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros, más que la velocidad, es el retraso que tiene uno con respecto a otro. Ya, esto lo hemos visto varias veces. Esto, bueno, esto se lo voy a dejar, así que lo van a leer, pero esto me interesa suma de fasores, ¿ya? Ya, pasamos de senoidales,
pasamos a representación fasorial. Ahora, ¿cómo hacemos para sumar dos senoidales? ¿Ya? Tenemos dos alternativas, ¿cierto? Tenemos una señal B1 y una señal B2 que, si ustedes observan, tienen la misma frecuencia, 377 radianes por segundo. ¿Ya? La misma frecuencia, por lo tanto, ¿se pueden sumar? Sí, se pueden sumar. Si tuvieran distintas frecuencias, no se pueden sumar fasorialmente. ¿Ya? Esta B1, si ustedes ven aquí, es una senoidal con ángulo cero. O sea, podríamos colocar el vector verde o el fasor verde pegadito a la horizontal, que sería la curva que parte en t igual a cero, es cero, ¿no es cierto? Esa parte en fase. La B2 tiene un desfase de 60 grados, significa que va adelantada, ¿ya? O sea, cuando el tiempo es igual a cero, aquí esta ya va en 60 grados, por tanto, sería esta curva en negro que aparece aquí, sería la B2. O en realidad esto parece que es rosado, ¿ya? Pero esta B2 es la curva eh, con valor máximo 15 y ángulo 60. Después, la suma de las dos daría eh, otra senoidal más, ¿cierto? Más grande. De hecho, si uno hace la suma vectorial, ¿cierto? Un vector, coloca ese vector B1 arriba del B2, con el método del polígono, uno podría geométricamente encontrar la resultante. Entonces, la resultante es un vector de una magnitud mayor, ¿no es cierto? Porque es la suma, y de un ángulo que es eh, en adelanto, ¿no es cierto? Pero no tan adelantada como el B2, o sea, está entre medio de la curva verde y la curva rosada, ¿ya? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros? A ver, si alguien se acuerda cómo se suman los fasores. Primero hay que representarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo se representa este valor de voltaje instantáneo en un fasor? ¿Ya? Colocamos la magnitud, que son 10, instantáneo, voltaje máximo, y colocamos el ángulo, cero, ¿ya? Aquí no hay desfase, entonces es bastante cómodo. El B2 tiene una magnitud que es 15, ¿ya? Y tiene un ángulo que es 60, por lo tanto lo anotamos así. Es una manera cómoda de representar los fasores, magnitud, fase, ¿ya? Y los dibujamos, ¿ya? Pero para sumarlos necesitamos transformarlo en componentes cartesianas. O sea, en el plano cartesiano significa en el plano XY, parte real, parte compleja, ¿ya? Entonces, el B1 lo transformamos en cartesiano, aquí está en polar, ¿cierto? Está en magnitud y desfase, lo pasamos a cartesiano, plano real, complejo. Sí, dígame, ¿alguien me quiere preguntar algo? No, que se pasaba de polar a rectangular, ¿cierto? Sí, sí. Lo que pasa es que para sumar fasores es más fácil, o sea, en realidad la única manera de sumarlo es componente a componente, ¿ya? Y para sumarlo a componente, tienen que pasarlo a cartesiano, o sea, parte real, parte compleja, ¿ya? ¿Han hecho ejercicio de esto, muchachos? Porque le pregunté a los profesores del curso pasado, me dijeron que sí, ¿ya? ¿Cómo estamos en eso? ¿O ejercitamos más? Porque para adelante los cálculos son gloriosos, Yo creo, profe, que por mi parte ejercitar más. ya, no hay problema. Si se dan cuenta, la guía de ejercicio parte con un ejercicio que es realmente grande, ¿ya? Así como alguien dijo, ejercicio número 1 lo complicó bastante. eh,
es porque en realidad asume que ustedes saben hartas cosas previamente antes de entrar a ese ejercicio, ¿ya? Entonces, ese ejercicio que aparece en la guía, en la parte alterna, eh, vamos a hacer ejercicios más fáciles antes para después llegar a ese, ¿ya? En la mitad, porque está bastante más complejo, requiere mucho concepto que yo sé que algunos saben, otros lo han pasado, otros lo han pasado poco, pero vamos a tratar de nivelar este conocimiento para que no se me queden atrás, porque la parte alterna es igual que la parte de continua. Los circuitos se tratan de la misma manera. También tenemos el método de corriente de malla, tenemos el método de voltaje de nodo, tenemos sistemas de ecuaciones, ¿ya? Tenemos matrices y determinantes con números complejos. Entonces, s- matemáticamente, un circuito con corriente continua se trabaja igual que un circuito con corriente alterna, solamente que pasamos los valores de alternas senoidales a fasores y eso se trata exactamente igual con todo lo que ya sabemos. Por lo tanto, no entender bien la parte conceptual de la alterna implica bastantes errores más para adelante. O sea, yo preferiría detenerme aquí, pasar ejercicios sencillos donde puedan darse cuenta de los conceptos antes de ir directamente a los ejercicios que son bastante más complejos, ¿ya? Así que ya conversé ahí con el director de escuela y me dijo que tenía razón, que en realidad, si bien es cierto, debieran saber algunas cosas, pero esto requiere una ejercitación previa. Así que el trabajo con números complejos es engorroso, ¿ya? Es eh, motivo de cometer errores en la calculadora, porque ¿se acuerdan ustedes que cuando calculábamos los circuitos de corriente continua, igualmente había harto trabajo con la calculadora, con los números? Ahora tienen el problema multiplicado por dos números, una parte real y una parte compleja, más las conversiones de magnitud fase a conversión real imaginario. ¿Ya? Entonces, todo el, el problema de calculadora se duplica. Así que sería muy conveniente si tuvieran calculadoras que manejan números complejos, poder trabajar eso. ¿Ya? Yo en particular no tengo calculadora de números complejos, ya hace mucho tiempo que no ocupo la calculadora, ocupo el Excel. ¿Ya? El Excel tiene una manera de calcular números complejos, pero en el certamen ustedes van a tener que ocupar la calculadora, por lo tanto, desde ya les recomiendo que sepan manejar bien su calculadora con los números complejos, pasar de polar a rectangular, de rectangular a polar, multiplicar, dividir, sumar, invertir, matricial, etcétera, porque después el resto va a ser todo lo mismo, ¿ya? Método de Maya, método de nodo, método de Thevenin, equivalente Norton, transformación de fuente, máxima transferencia de potencia, se repite todo lo que ya se vio en continua, se repite aquí, ¿ya? Eso les quería comentar. Ya, Profe, esta dígame. presentación que tiene aquí, que está exponiendo ahora, Sí, la subió o la va a subir? no, la voy a subir hoy día, así que la van a tener a partir de mañana, ya la pueden descargar y empezar a estudiarla. Es un repaso en realidad. No es que tenga todos los ejercicios de alterna, ya todos los ejercicios de alterna están en la guía gruesa que les pasé, pero la entrada a esa guía tendría que ser con este apunte teórico, digamos, fundamental, que les voy a pasar, ¿ya? Eh, Hay muchos libros dando vuelta, pero libros con notaciones distintas, y eso es lo que me preocupa, que los apuntes que pueden pillar ustedes explican lo mismo, pero con otras notaciones, ¿ya? Los fasores los ejemplifican con otras maneras, al voltaje le ponen un voltaje cursivo, le ponen una rayita abajo, otro le ponen un punto. Entonces, esa cantidad de nomenclatura confunde sobre todo al que está empezando, ¿ya? Yo quiero quedarme con la nomenclatura que tiene este apunte que es más básica, ¿ya? Así que tratemos de ocupar todo el mismo lenguaje, la misma nomenclatura, ¿ya? Para los fasores, porque igual es denso meterse en un libro europeo que ocupa otra nomenclatura y es
es confuso. ¿Ya? Ya, entonces voy a terminar aquí. Voy a pasar la lista. Está don Darwin Peña, que está grabando, ¿no es cierto? Que va a poner la grabación en la plataforma. Felipe Jara, Hugo del Mar, Jorge González, José Carrillo, Matías Otárola, Nelson Vergara, Samuel, ¿el apellido, don Samuel? ¿Cuál es su apellido? Samuel Parra, Parra, Parra. Don Samuel Parra. Samuel Parra. Ya. Y Nelson Vergara.